Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. Es muy curioso la imagen que yo he visto, Géminis. Es como que vas a recibir una señal, porque he visto muchas plumas caer. Pero lo que más me ha llamado la atención es que he visto a un varón, un hombre, como que tiene vergüenza de cómo lo estás viendo, como Dios lo trajo al mundo. ¿Me entiendes, no, Géminis? Es como que una persona ya no tiene posiblemente argumentos para poder justificarse. O esta persona, mi querido Géminis, en estos momentos se siente como desprotegido, desprotegida, porque también puede ser mujer. Hay alguien que ya sus palabras, prácticamente tú me dices, Richard, no lo creo. Es como que son lágrimas de cocodrilo. Todo lo que me dice esta persona, no lo creo. La otra imagen que yo he visto, Géminis, aparece mucho fuego, fuego, como si fuera el ave fénix. Pero ese fuego, Géminis, es como que te envuelve y da la casualidad que tú estás como si estuvieras en tu elemento, como que el fuego no te hace daño. ¿Tú has visto la película Juegos de Trono? Yo no la he visto, pero solo he visto como un tráiler. La que tenía el control de un dragón, que era creo de origen de dragones. No lo he visto al completo, ¿no? Es que ni lo he visto, solamente el tráiler. Hay una escena en la cual ella sale del fuego, como Dios lo trajo al mundo, pero no tiene ninguna quemadura. Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que muchas personas han intentado o están intentando hacer algo lo que es en tu contra, pero es que ese mal, porque es el fuego, Géminis, no te hace nada, no te afecta, cariño. Podrás tener tus momentos de bajones. Puede ser que en algún momento te sientes mal, pero luego te recuperas, resurges, como si fuera la carta del juicio, renaces desde cero, porque apareces como Dios te trajo al mundo, sin nada, Géminis.
No sé por qué siento, cariño, que el karma llega de una forma automática. Es como que tus ojitos lo van a ver. Siento como que una persona que tú sientes que necesita ser no castigado, sino que aprenda la lección de la vida. Siento que el karma llega, Géminis. Llega el karma para una persona. Una persona que ha intentado destruirte, sacarte del mundo, pero no ha podido contigo. Tú has estado envuelto con fuego, pero el fuego no te ha hecho nada. Es como si tú estuvieras en el infierno y dijeras, qué frío que hace, necesito más leña, Géminis, en tu elemento. No digo que tú seas mala persona, no digo esto. Lo que me sorprende es que tú salgas victorioso, victoriosa, como si fueras el ave fénix. Por eso te digo, parece como que el fuego sea tu elemento, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Signos, Géminis. Me sale un Virgo y un Tauro. Me sale Capricornio. Me sale otra vez Tauro. Cierras con un Libra. Ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales, Géminis, iniciales. Vamos a ver. La letra J, la letra E, la letra B, la letra S. Muy bien. Vamos a ver. Voy a sacar lo que es una carta del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Wow. Yo he visto que una energía ha pasado rápido. Ha pasado rápido una energía. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la rueda de la fortuna. Siento, mi querido Géminis, que es como que tú me dices, Richard, si yo no tuviera de repente a mis hijos, si no tuviera un motor y motivo para salir adelante, la familia también puede ser, posiblemente puede ser que tú hace mucho tiempo, mi querido Géminis, te hubieras rendido. Pero sin embargo, a veces cuando sientes decaer, a veces cuando sientes de que ya no puedes más, te das cuenta que hay muchas personas que dependen de ti. Te das cuenta que tu familia depende de ti. Siento, mi querido Géminis, que alguna vez tú te has sentido como desterrado, desplazado, o te sientes desplazado, desterrado. Es como que tú tienes esa percepción de que esta batalla lo llevas tú solo, tú sola. Como que te gustaría un poco de ayuda. Como que te gustaría posiblemente que el mundo sea diferente para ti. Siento como que cuando a veces tú, es como una balanza. Cuando a veces tú estás muy triste, cuando a veces tú quieres tirar la toalla, aparece de repente una persona muy especial que te dice, Géminis, recupérate, no llores, sigue adelante, todo va a pasar. Y esto puede ser inclusive un desconocido, una desconocida, puede ser tus nietos, tus hijos. Y luego cuando ellos también están mal, tú estás ahí para poder decirles, continúa, todo va a ir bien. Como que
como que Géminis, como que tú tienes a tu alma gemela cerca. No, no todo tiene que ser pareja. Las almas gemelas pueden ser tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Lo tienes cerca. Porque mira, aquí, Géminis, hay dos personajes. Una persona es más pequeña, una criatura, y otra persona es mayor, pero que sin embargo están saliendo de una tempestad, de un tormento, Géminis. Quiere decir, cariño, que tú tienes a alguien en tu entorno que cuando quieres tirar la toalla, posiblemente con un simple gesto, una llamada, un mensaje, te recuperas. Puede ser amigo, puede ser amiga. Porque a veces tú, mi querido Géminis, es como que te siento como que te sientes sola, te sientes solo. Como que me dice Richard, ¿cuál es mi motivo para continuar en esta vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? Pero tú no estás solo, tú no estás sola, Géminis. Hay una energía que te acompaña, ya sea en esta tierra o en la parte espiritual. Porque aquí hay alguien que te sostiene, como tú también sostienes a alguien, Géminis. Aquí hay alguien que te sostiene. No todo tiene que ser pareja. Amigos, amiga, familia, un conocido, una conocida, te escucha. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Dejo aquí lo que es el tarot Z. El tarot del anillo. Vamos a ver. El tarot del anillo. Mi querido Géminis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy sintiendo la energía de dos personas. Hay dos personas, Géminis, que están en esta lectura. Y es porque quieren entregarte algún tipo de mensaje. Son dos personas. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Siento, mi querido Géminis, he escuchado una voz. No la he entendido muy bien, pero he escuchado una voz. Y justo ha sido con esta carta. Mira, si te das cuenta que hay un personaje que tiene lo que es una calavera en sus manos. Nos hablan de una persona que conoce de magia, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente estás intentando como liberarte o cuidarte de algo, o te estás protegiendo. O tú estás haciendo algo para sanar, porque puede ser que tú me digas, Richard, esta persona me ha maldecido, esta persona sé que conoce mucho de la magia, tengo que protegerme. He tenido una discusión con esa persona, porque no todo tiene que ser brujería. Atención. También existe la mala vibra, también existe el mal de ojo, Géminis. Y siento que en estos momentos es como si tú estuvieras haciendo algún tipo de ritual. No es que tú seas una bruja. A lo mejor te estás haciendo un baño de florecimiento, a lo mejor estás en oración, a lo mejor te estás protegiendo con algún amuleto, porque tú sientes que tienes que protegerte. Géminis, tú sientes esto. A veces siento, Géminis, que tú es como que tuvieras algún tipo de contacto con un muerto, con una persona que ya no está en esta tierra. Y es como que tú te preguntaras y dijeras, ¿por qué lo estoy soñando esta persona? ¿Por qué aparecen mis sueños? ¿Por qué aparecen mis recuerdos? O tú de repente lo sientes. Vamos a ver.
Antemano te digo, Géminis, que si tú de repente sueñas a una persona que no está en esta tierra, esa persona quiere protegerte. Esa persona quiere advertirte de algo. Pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, Géminis. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Géminis? Tenemos lo que es la carta del mundo, o la carta de la sacerdotisa, el huevo cósmico, regalo del universo, Géminis. Para aquellos que tienen ancestros, madre, padre, abuelos, personas que tú has conocido, personas que son mayores. ¿Por qué? Porque la carta del mundo o la carta de la sacerdotisa, cariño, representa una persona mayor, una persona evolucionada, una persona que ha tenido experiencia, que ha vivido mucho, Géminis. Siento, corazón, que ese personaje te quiere advertir de algo o te quiere dar un consejo también, Géminis. Alguien te quiere advertir de algo. Vamos a ver qué. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. ¿Qué te quiere advertir? Me dice que cuides tu salud. Algunos de vosotros tienen problemas de salud. Algunos de ustedes, Géminis. Me dice que cuides tu salud. Me dicen que te va a venir ayuda. Si a lo mejor tú me dices, Richard, no puedo asistir al médico porque no tengo dinero, alguien te va a ayudar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Cariño, siento, mi querido Géminis, que una persona muy joven te va a ayudar. No supera los 40 o tendrá 40 y pico, pero más no. Una persona joven te va a ayudar, Géminis, o te va a orientar. ¿Por qué no? No todo tiene que ser dinero. A lo mejor, yo que sé, es un asistente social, una persona que sabe dónde tocar las puertas, te va a ayudar. Vamos a ver. La carta del Rey de Copas, cariño. Me dice, esta persona que te va a ayudar es una persona varón, es un hombre. Esta persona, cariño, puede ser que tiene sentimientos por ti. Puede ser que esta persona sea un familiar, no todo tiene que ser pareja, pero lo hace con el corazón. Porque mira, aquí sale una carta de un personaje, cariño, que sus intenciones son buenas. Lo hace del corazón, Géminis. Hay una persona que no supera los 40 años o no supera los 50, ¿vale? 40 y pico máximos. Esta persona te va a ayudar. Esta persona te va a apoyar, Géminis. A lo mejor no de una forma económica, pero te va a decir, tienes que tocar esta puerta, tienes que escribir a esta persona, tienes que hablar esto. Puede ser a través de eso, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio y quiero canalizar. Vamos a ver. ¿Por qué yo te he visto envuelto en fuego? ¿Por qué? Cariño, es como si estuvieras saliendo del infierno. Sinceramente, te he visto así, Géminis. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Muy bien. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Géminis. La suerte te acompaña en esa opción. Opción 2. La carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Muy bien. Vamos a canalizar, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué he visto a Géminis envuelto con fuego? ¿Por qué he visto a Géminis que le rodea la llama, pero no te pasa nada?
Hay una mujer Géminis muy atractiva, con un vestido precioso, un color como plateado o color celeste, pero precioso. Esa mujer, cariño, está como cuidando a un enfermo o una enferma, lo está cuidando. Y luego veo que se forma como un arco. No es un arco iris, es como un arco, pero de hierbas, de enredadera, Géminis. Debajo de ese arco, Géminis, wow, aquí está la energía. Aquí lo he visto que se ha parado una energía. Debajo de ese arco, Géminis, me ha tocado aquí. Debajo de ese arco veo muchas almas. Pero esas almas, Géminis, es como si fueran sombras. Quiere decir, mi querido Géminis, que muchas almas se han sentenciado. Siento, mi querido Géminis, que tú en algún momento has apoyado a una persona que tenía problemas de salud o has intervenido para poder ayudar a una persona que tenía o tiene problemas de salud. Y siento, mi querido Géminis, que en base a eso es como que Dios pone un puente para que tú puedas pasar al otro lado donde está el paraíso, donde está la felicidad. Es como que si tú de repente, cariño, no digo todos, si tú de repente había algo que necesitabas que te perdonen, siento que en base a tu acto, Géminis, Dios te da una oportunidad. Siento esto, ¿vale? Seas hombre, seas mujer. La otra imagen que estoy viendo, muchos de ustedes tienen un problema en la piel, especialmente en los brazos, pero puede ser en cualquier parte de tu cuerpo. Veo muchas gallinas. Veo una cruz, Géminis. Y veo que esa cruz es como que lo asomaran donde está esa gallina. ¿Sabes que han intentado, cariño, hacer algún tipo de ritual de magia negra? La otra imagen que estoy viendo, hay un personaje, Géminis, que para ti, un varón, fue muy especial, o es muy especial. Ese personaje, cariño, aunque está bien vestido, está encima como si fuera un cráneo. Un cráneo. Y ese personaje está atravesado con agujas. Agujas, Géminis. ¿Qué me quieren decir? Puede ser tu ex, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser una persona muy especial. A un varón, Géminis, de tu entorno, lo tienen atravesado con agujas. Lo tienen atravesados con agujas, Géminis. Y puede ser que muchos de ustedes saben de esto. Y quizás por eso que se reactiva esa energía del infierno. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, Géminis, tienen dos energías. La energía del bien, que está lo que es en el lado derecho, la energía del mal, que está lo que es en el lado izquierdo. Es el único signo que juega con los dos.
Es el único signo. Tú eres el único signo, Géminis, que puede manipular las dos energías, si tú quieres. El único signo, cariño. Yo lo que siento, mi querido Géminis, que hay algo que tú te has enterado, te vas a enterar. Y siento que te va a causar mucha ira, mucho resentimiento. Y siento, cariño, que tú posiblemente vas a abrir tu boquita, Géminis. Recuerda, Géminis, que tú tienes algo que cuando a ti te causa dolor, y muy pocas veces lo haces, y de repente dices, deseo que esta persona pague todo por justicia divina. Ese mensaje que tú has dado al universo se cumple. Por eso, Géminis, si tú de repente en estos momentos tienes un resentimiento con alguien, una persona cercana, te recomiendo, mi querido Géminis, que te lo pienses antes de soltar tu maldición. Te recomiendo esto, porque no vaya a ser que luego tú te arrepientas, porque a veces lo haces por el impulso, por la ira, por la cólera. ¿Por qué te digo que no vaya a ser que luego te arrepientas? Vamos a suponer que tú tienes una discusión con tu pareja y en ese momento dices, me ha engañado, lo maldigo. Esa maldición lo llega a tu pareja. Y luego te preguntas por qué se ha enfermado, por qué ha perdido el trabajo, por qué ha bajado de peso, por qué todas las cosas le salen mal. Haz memoria, Géminis. Haz memoria. ¿No será que a lo mejor tú, en un momento de ira, has soltado tu maldición? Porque esa imagen de que tú estás envuelta o envuelto en llama en el infierno, quiere decir que tú has tenido mucha cólera, has tenido mucha ira, Géminis, y de tu boca salió de todo. Entonces haz memoria. Si tú crees que esto ha pasado así, haz una oración. Te pido, Dios, Padre Todopoderoso, no quise decirlo. Soy una persona que a veces tiene sus debilidades. Soy humano, soy humana. Perdóname. Por favor, que no quiero que esto se cumpla. Porque siento, Géminis, que tú has soltado tu veneno, cariño. Y no vaya a ser que luego te arrepientas. Solamente esto, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo nunca me arrepiento de lo que digo, pues ya está. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esté atento. Este mensaje, Géminis, me salió también para Tauro. Dice, concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debe tomar una decisión. Siento, mi querido Géminis, que te estás responsabilizando de muchas personas. Es como que estuvieras cargando mucha responsabilidad o tienes muchos proyectos en tu cabeza. Céntrate en una sola cosa. Tú no puedes rescatar a todo el mundo, Géminis. No quieras ser la Madre Teresa o la buena samaritana, el buen samaritano. En estos momentos tienes muchas cargas emocionales, mucho estrés. Tienes que preocuparte por ti, Géminis. No sé por qué siento, Géminis, que tú es como que quieres dar lo que es una oportunidad a una persona. Pero, dice, cariño, concéntrese en el chakra del plexo solar y visualice lo que es una luz amarilla.
La luz amarilla, cariño, representa a un Leo y Leo representa buscar claridad, superar obstáculos, empezar desde cero, Géminis. Entonces siento que muchos de vosotros posiblemente quieren dar lo que es una oportunidad a una persona, aún sabiendo que es malo, que es mala. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué te dice, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, este problema está relacionado con la economía. Puede ser que hay una persona que te debe un dinero o que simplemente no quiere darte o reconocer ese dinero que es tuyo. Está relacionado. Esta persona puede ser de piel trigueña. Es una persona que tiene, pero quiere más. Quiere más, ¿vale? Hay una persona, cariño, que es un poco tacaño, tacaña, o simplemente no quiere darte lo que es tuyo. Herencias, a lo mejor es tu jefe, tu jefa también. La carta de los enamorados representa a tu signo, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros van a estar buscando alternativas para recuperar aquello que es tuyo, incluido el dinero. Puede ser, cariño, que hay una persona que se ofrece en ayudarte y también puede ser de elemento aire, especialmente otro Géminis, pero también puede ser un Libra o un Acuario. Muchos de ustedes, Géminis, están en una relación oculta y posiblemente puede ser que tu pareja, la persona con la cual tú estás en una relación oculta, o tú, no puedes deshacer lo que tienes actualmente, o ellos no pueden deshacer lo que tienen actualmente por el dinero, o porque a lo mejor, cariño, se quedarían en la calle. Vamos a ver la carta del Rey de Bastos. Hay una persona de elemento fuego, puede ser especialmente un Leo, pero también Sagitario o Aries, cariño. Esta persona estaba un poco a la defensiva, pero ahora se pone en contacto contigo o simplemente, cariño, va a estar más predispuesto o predispuesta a solucionar este problema. Esta persona, cariño, físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Si son varones, cabello corto o rapado. Puede ser que tenga ojos claros, ¿vale? O si no, ojos marrones, negros. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Esta persona quiere hablar contigo. Esta persona quiere posiblemente buscar un equilibrio en el problema que existe entre vosotros dos, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Para la próxima te voy a hacer una lectura más larga. Pero Géminis, siento, mi querido Géminis, como que hubieran despertado, y no lo digo de broma, como si hubieran despertado a la fiera que tú llevas dentro. Hay algo, cariño, que te está hirviendo. Hay algo que en estos momentos la balancita se está inclinando para la energía negativa. Es como que tú estuvieras buscando justicia o quieres hacer justicia con tus propias manos. Te recomiendo, Géminis, entrégalo tus problemas a Dios. No te embarres las manos tú, Géminis, porque tú eres un ángel, no eres un ser negativo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Géminis.